Pues bienvenidos todos a nuestra primera sesión online, SMO, nuestro primer webinar. Yo soy el doctor Ricardo Luna, presidente de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Y el día de hoy pues tenemos esta actividad, este webinar. Y antes de presentar al ponente y al moderador, quiero recordarles que pues estos webinars están hechos de una forma científica, académica, sin sesgo comercial. Y ese es el objetivo por el cual vamos a estar trabajando la Sociedad Mexicana de Obesidad en estos seminarios. Ahorita cuando entren van a tener el micrófono silenciado. Va a haber y las preguntas que tengan las pueden ir haciendo por el chat para que al terminar la presentación, la maestra Ale, la doctora María Luisa pueda moderar la sesión de preguntas y respuestas. Y así vamos a estar trabajando ahorita en este webinar. Y pues simplemente también recordarles que la Sociedad Mexicana de Obesidad es la única sociedad en México que pertenece a la Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo. También es la única sociedad en México que pertenece a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad. Y es la única sociedad de México que pertenece a la World Obesity Federation. Estos seminarios webinar están diseñados para los socios, ustedes, exclusivamente para los socios. Es nuestro granito de arena y es un gusto verlos y compartir con ustedes este aprendizaje. Y vamos a iniciar con el trabajo académico. Nuestra ponente de hoy es la maestra Alejandra García Quirós. Ella es nutrióloga clínica certificada, educadora en diabetes, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Obesidad, fundadora, y nos va a hablar de obesidad en tiempos de COVID-19. Y su moderadora va a ser la doctora María Luisa Ponce López. Ella es investigadora de la UNAM, vicepresidenta y fundadora de la Sociedad Mexicana de Obesidad y doctora en salud pública. Entonces, vamos a iniciar con la maestra Alejandra García Quirós y su presentación. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ricardo, y a todo el equipo por darme la oportunidad de empezar con esta serie de webinar, que van a ser 5, para que estén al pendiente todos los viernes, a partir de hoy a la misma hora, a las 8:30. Y bueno, este tema que vamos a hablar, pues viene muy a lo que estamos viviendo actualmente. Vamos a hablar de la obesidad infantil en el contexto de tiempos de COVID-19. Ricardo, ¿me pones para poder darle a la diapositiva? Porque está ahí como que me dice que está en... Ahorita le estabas cambiando. Sí, yo no le he movido, Es que dice que está... A ver, déjame, le vuelvo a poner. Ya, es que estaba ahí como atoradito. Bueno, es importante aquí hablar que el sobrepeso y la obesidad pues están contribuyendo de manera general a 4 millones de muertes en todo el mundo, y hay más de 340 millones de niños y jóvenes, estamos hablando entre los 5 y 19 años, que tienen sobrepeso o obesidad según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud del 2016. En México se habla que 1 de cada 20 menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 16 y 19 años padece sobrepeso o obesidad. Y sabemos que las dietas poco saludables se encuentran entre los 10 principales factores de riesgo que contribuyen a la carga global de la enfermedad. Y hay un aumento excesivo de peso, todos sabemos, cuando se da en los primeros años de vida, está claramente asociado con una mayor probabilidad de padecer obesidad en la etapa adulta. Sabemos que la obesidad infantil es una enfermedad muy compleja con una base multifactorial, y ese exceso de grasa en edades tempranas pues tiene consecuencias funcionales muy graves de carácter psicosocial y médico. Los niños con sobrepeso sabemos que tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas a edades tempranas. Es el caso de la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian con una mayor probabilidad de problemas óseos, de discapacidad y muerte prematura en la edad adulta.
Además, la obesidad también puede producir consecuencias psicológicas en estas edades, como alteraciones en el desarrollo emocional, que van a derivar en problemas de la autoestima o en trastornos de la conducta alimentaria y la alteración del ritmo de aprendizaje o influencia en el ámbito interpersonal, con problemas de relación social con sus iguales. Y bueno, es importante entender que la obesidad es una enfermedad. Gracias a Dios, cada vez mayores organizaciones e instituciones en el mundo la definen como tal. Sin embargo, hay personas que todavía no lo ven de esta manera. Y les quiero compartir algunas definiciones de diferentes organismos, de asociaciones. La Organización Mundial de la Salud nos habla que la obesidad es una enfermedad crónica prevalente en los países desarrollados y en vías de desarrollo y afecta tanto a niños como a adultos. La World Obesity Federation habla que la patogenia de la obesidad es un trastorno de la fisiología normal de la regulación del peso corporal y el cuerpo va a buscar su peso corporal más alto defendido dentro de un ambiente dado. La Obesity Society habla que la obesidad es una enfermedad crónica seria, con patologías extensas y bien definidas que incluyen la enfermedad y la muerte. Y también tenemos a la Asociación de Medicina de la Obesidad, que es una de las definiciones que se considero yo más completas, que habla que es una enfermedad crónica, recurrente, multifactorial y neuroconductual en la que un aumento de grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo y la fuerza física de masa grasa normal, lo que va a producir consecuencias de salud metabólicas, biomecánicas y psicosociales adversas. Luego tenemos también a la Asociación Americana Médica, que nos dice que reconocer a la obesidad como una enfermedad ayudará a cambiar la manera en que la comunidad médica aborda este complejo problema, que en el caso de Estados Unidos afecta aproximadamente a 1 de cada 3 estadounidenses. Y bueno, hace unos años, en 2017, lo que es la Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos habla ya de un nuevo concepto, que es la enfermedad crónica basada en adiposidad. Y entonces, en este contexto, la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial desarrollada por la alteración de los procesos oxidativos celulares, siendo de esta forma el peso únicamente un signo que subyace como producto de todas las alteraciones sistémicas del estrés oxidativo y la inflamación. Y tenemos que tener en cuenta y preguntarnos qué tanto sabemos de este ambiente de la enfermedad crónica no transmisible, en este caso lo que es la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Si bien es cierto, es muy importante el macroambiente que implica lo que es la cuestión de la cultura alimentaria, el acceso a los servicios de salud, el estilo de vida, el nivel educativo, el poder adquisitivo, también considera ese microambiente en donde se va a perpetuar precisamente la cuestión de esa inflamación silenciosa y ese estrés oxidativo, que tiene mucho que ver también con el tipo de alimentación que estamos consumiendo actualmente. Entonces también esa parte se tiene que tratar, porque en este caso pongo el ejemplo de los niños que siguen consumiendo ese tipo de alimentos de alta carga glucémica, altos en grasas saturadas, altos en azúcares y lo que son los cereales refinados. Acuérdense que estos componentes siguen favoreciendo a que a nivel celular se siga perpetuando esta situación con el estrés oxidativo y la inflamación silenciosa. Aquí les quiero compartir de este mapa de la obesidad. Lo sacaron en el año 2007 y fue el gobierno británico a través de su oficina para la ciencia que fue confeccionado para tratar de encuadrar todos los aspectos que podían de alguna manera condicionar lo que se refiere a la obesidad. Pero aquí todavía no se incluye en este momento, les hablo que fue el 2007, todavía faltaba agregarlo de la microbiota y si tenemos muy claro que esto es algo muy complejo y que debemos de entender que no es tan sencillo como para dar soluciones simplistas para resolver este problema. Luego aquí también en esta diapositiva es importante considerar que hay una serie de factores que intervienen en las influencias en la elección de los alimentos y obviamente el ambiente es importante tanto como facilitador o como barrera para el cambio. Hay una situación con respecto a la predisposición biológica a determinados comportamientos que nosotros no podemos cambiar, pero habla también aquí de la experiencia con los alimentos, los condicionantes psicológicos y sociales, también entran los factores intrapersonales e interpersonales y los factores ambientales. Entonces nosotros tenemos que trabajar, por eso es tan importante la educación. Yo sé que también las políticas públicas son importantes, pero ver qué es lo que depende de nosotros, cómo podemos incidir, cómo podemos influir en esas preferencias que tienen nuestros pacientes con los alimentos, en esas actitudes o creencias hacia los alimentos y también con respecto a cómo ellos eligen cierto tipo de alimentos. Sí, entonces por eso es importante aquí recalco la importancia de lo que es la educación.
Y bueno, una cosa que tenemos que tener muy claro es que una vez que aparece la obesidad en fases tempranas, hay una tendencia a continuar a lo largo de toda la vida. Y cuando mayor sea la exposición, acuérdense que va a ser mayor el riesgo de los niños de sufrir dificultades respiratorias, fracturas, hipertensión y presentar marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, la resistencia a la insulina y va a haber también efectos psicológicos. Lo que más importa no es que el niño esté gordito o delgado, lo que nos interesa es que el niño esté sano y tener presente que la obesidad en el niño pues puede llevar a la aparición temprana de la diabetes tipo 2, del estigma y de la depresión. Aquí les quiero compartir sobre esta publicación que habla también que es bien importante tener en cuenta las alteraciones en el metabolismo de la glucosa que conducen al desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares que pueden comenzar desde la infancia, ¿sí? Y la glucosa en ayunas, la insulina y el cambio del HOMA y resistencia a la insulina durante la infancia, pues hacen que los valores de referencia pediátricos sean esenciales para la identificación oportuna de trastornos del metabolismo de la glucosa. Sabemos que los niños adolescentes con obesidad exhiben mayores concentraciones de estos biomarcadores. Y es importante que identifiquemos todos los factores de riesgo. Entre ellos están los antecedentes de obesidad en familiares de primer grado, hijo de madre con obesidad, diabetes gestacional o con diabetes antes del embarazo. Puede haber retraso de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer. Peso alto para la edad gestacional o pesar 4 kilos o más al nacimiento, es lo que hablamos de un bebé macrosómico, o no dar lactancia materna o suspender antes de los 4 o 6 meses también es un factor de riesgo, la alimentación complementaria que se da antes de tiempo, la inactividad física y sedentarismo, lo que es saltarse el desayuno, que obviamente hay que revisar muy bien el contexto, horarios de comida no establecidos, que sucede mucho con los niños con largos periodos de ayuno, o a veces se juntan una comida con la otra, hábitos alimentarios inadecuados, hablamos de dietas altas en grasas, sobre todo grasas saturadas, grasas trans, hidratos de carbono refinados, hablamos de alimentos de alta carga glucémica y el aumento del consumo de alimentos industrializados, que todos ya sabemos. También hay un bajo consumo de verduras, frutas y fibra, otro riesgo cuando ambos padres trabajan, que bueno, ahorita pues todos tienen que estar guardaditos en casa por la cuarentena, y también hay indicadores, hablan del nivel social, económico y cultural bajos. Aquí les quiero compartir este modelo ecológico sistémico de Davidson-Bee, que ya es un poquito, podemos decir, de hace muchos años, pero es interesante porque establece los factores que determinan el sobrepeso y la obesidad en la infancia. Y junto con la ingesta dietética, la actividad física y el sedentarismo, se toma en consideración también la influencia del entorno familiar, del escolar, de la comunidad y del entorno social en un sentido más amplio. Y bueno, ¿qué estaba pasando antes de la pandemia? Si todos sabemos qué estaban comiendo los niños en las escuelas, pues los niños estaban consumiendo una gran cantidad de calorías a través de hidratos de carbono de alta carga glucémica y esto está ocupando, bueno, más bien lo que está sucediendo es que se está alcanzando la secuencia de cambios metabólicos y hormonales que esto promueve que se perpetúe esta ingesta de alimentos en los niños. ¿Y qué había en las escuelas? Pues todos sabemos, alimentos ultraprocesados, sopas de pasta instantánea, jugos empaquetados, harinas en forma de pizzas o frituras, etcétera. Aguas naturales con un gran contenido de azúcar, dulces chocolates, refrescos, bebidas embotelladas, palomitas de maíz, barras de dulce, etcétera. Y también sabemos que aparte de lo que consumían los niños en el recreo, pues muchas veces al salir de la escuela, pues ya estaba el señor ahí con su puestecito, vendiendo las tostadas, etcétera, un montón de alimentos que pues no es lo más favorable. Entonces ya hablando de la obesidad y COVID-19, sabemos que al parecer la obesidad puede ser un factor de riesgo independiente para COVID-19. Entonces la evidencia creciente muestra que la obesidad, que el COVID-19 puede causar síntomas y complicaciones más graves en personas con afecciones relacionadas con la obesidad. Y hay una alta frecuencia de obesidad entre los pacientes adultos ingresados en cuidados intensivos por SARS-CoV-2. En los pacientes con una mayor obesidad abdominal, la función pulmonar pues, se ve aún más comprometida y además el aumento de las citoquinas inflamatorias asociadas a la obesidad pues, puede contribuir al aumento de la morbilidad asociada a la obesidad en las infecciones por COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades no comunicables preexistentes pueden ser más vulnerables y llegar a estar más gravemente enfermas por el virus del SARS-CoV-2, como todos sabemos.
¿Y cuál es el impacto de la nutrición en la susceptibilidad a COVID-19? Bueno, la obesidad y la diabetes son dos factores de riesgo prominentes para COVID-19 grave. Entonces, la alta prevalencia de estos factores de riesgo en todo el mundo probablemente se deba al aumento en el consumo de la dieta occidental, típica que consiste en altas cantidades de ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, hidratos de carbono de alta carga glucémica, hablo de cereales refinados, azúcares, jarabe de maíz de alta fructosa, niveles bajos de fibra, grasas insaturadas, pocas, más bien niveles bajos de grasas insaturadas y también niveles bajos de antioxidantes. Obviamente hay una disminución en el consumo de las frutas y verduras. Y este tipo de dietas podrían colocar a estas poblaciones en un mayor riesgo de patología grave y mortalidad de COVID-19, como se ha revisado en diferentes estudios que se han presentado en esta última semana. Y el consumo de alimentos puede conducir a la activación del sistema inmune innato, de este tipo de alimentos estoy hablando, y a la inhibición o puede provocar un deterioro del sistema inmune adaptativo, lo que lleva a una inflamación crónica y a una defensa del huésped deteriorada contra este virus. Entonces, además de la inflamación periférica causada por COVID-19, esto puede tener consecuencias a largo plazo en aquellos que se recuperan, lo que lleva a afecciones médicas crónicas como el deterioro cognitivo y la enfermedad neurodegenerativa. Esto se debe a que se sabe que los eventos inflamatorios periféricos pueden provocar una respuesta neuroinflamatoria exagerada y persistente en las personas que son vulnerables, probablemente a través de mecanismos neuroinflamatorios que puedan agravarse con una dieta poco saludable. Entonces, por lo tanto, ahora más que nunca, un mayor acceso a alimentos saludables pues debe ser una prioridad y las personas deben tener en cuenta la importancia del impacto de los hábitos del estilo de vida saludable pues para reducir esa susceptibilidad y las complicaciones a largo plazo de COVID-19. Pero ¿cómo afecta el COVID-19 a los niños? Según la evidencia disponible, los niños no parecen estar en mayor riesgo por COVID-19 que los adultos. Los niños hasta ahora han representado en los estudios de Wuhan de 1 a 5% de los casos diagnosticados de COVID-19 con un curso de enfermedad más leve. Se presenta una mortalidad muy baja del 0.18% y el 5.7% de los niños son hospitalizados. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, nuestro contexto en México. Hace poco, desafortunadamente, hubo un fallecimiento de un niño con síndrome de Down. Sabemos que este niño presentaba una cardiopatía y bueno, también en los niños, en los estudios que se ha revisado, en los niños que han tenido problema, aunque no se ha visto, es muy raro que fallezcan, pues se ha visto que los niños que llegan a presentar un poquito más de complicaciones, pues son los niños que tienen ya alguna afección cardíaca. Los marcadores inflamatorios elevados también fueron menos comunes en los niños y la linfocitopenia pues parecía rara. A pesar de esto, todavía hay medidas importantes que se puedan tomar para ayudar a prevenir que los niños se enfermen y estar reforzando el lavado frecuente de manos, limitar las interacciones sociales, sobre todo esos niños que tengan algún riesgo como cardiopatía, también distanciamiento social. Sin embargo, también el potencial, el riesgo de contraer COVID es solo una parte de los riesgos que enfrentan los niños durante estos tiempos difíciles, pero la actividad, los niveles de actividad física, la educación y su bienestar fisiológico, pues son otros elementos que también pueden verse afectados. ¿Y por qué los niños y los adolescentes son tan importantes? Aquí les presento, estas son algunas cifras del Atlas que se presentó el año pasado, que hace algunas proyecciones donde la obesidad en este grupo es cada vez más prevalente y la producción de la obesidad a nivel global es para el 2020, para este año ya se habla de 158 millones, para el 2025 206 millones y para el 2030 254 millones. Pero la realidad es que cuando se realizó esta publicación, pues no teníamos ni la más remota idea ni nos hubiéramos imaginado que hoy estaríamos ante esta situación de emergencia internacional. Y obviamente por todo lo que se ha revisado la evidencia, pues se estima que pudiera ser mucho mayor el número de niños con obesidad más que estas cifras que se están estimando cuando no se tenía idea de que iba a pasar esto. Para los niños y adolescentes, la pandemia de COVID-19 pues hace que la prevención de la obesidad sea potencialmente más desafiante. Además afecta el acceso y la disponibilidad al tratamiento de la obesidad, aunque también lo que está pasando con muchos niños, que sus papás están quedando sin trabajo, pues es que están en mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Y por lo tanto los niños y los adolescentes pues son vulnerables en todas las culturas y pues ellos son nuestro futuro y tenemos que poner mayor atención. Aquí les quiero mostrar también de este mismo atlas de obesidad que habla, hay un score, una cifra donde habla del riesgo que podemos tener de adquirir un problema significativo de obesidad infantil en la próxima década. El máximo score, este es el score diferente al de adultos.
Aquí tenemos que el máximo score es 11 y nosotros ya estamos en el 7. Entonces también en esta publicación se habla que hay muy pocas probabilidades que podamos nosotros combatir este problema de la obesidad, lo cual es muy serio. Y aquí pues hay unas cifras donde se estima, pero como les comentaba, en estas cifras que se estima para el 2030 pues pueden rebasarse por la situación que estamos viviendo ahorita por la pandemia por COVID-19. Luego tenemos este reporte del Estado Mundial de la Infancia en 2019, titulado Niños, Alimentos y Nutrición, que habla que entre el 2000 y 2016 hubo un aumento del 10 hasta casi el 20% de niños y adolescentes con sobrepeso de 5 a 19 años. Y al menos 1 de cada 3 niños menores de 5 años está desnutrido o tiene sobrepeso y 1 de cada 2 padece hambre oculta, y esto representa al menos 200 millones de niños. Cerca del 45% de los niños entre 6 meses y 2 años no consume frutas y verduras, y cerca del 60% no consume huevo, productos lácteos, pescado o carne. Y se habla que en México el 59% de los niños tuvo una diversidad mínima en su dieta y el 18% de los niños no consumió frutas ni verduras. Y bueno, ahora qué pasa con esta situación de la cuestión del cierre de las escuelas de la obesidad infantil. Este cierre de escuelas relacionado con COVID-19 pues ha descarrilado la vida de todos los niños en todo el mundo, ¿no? Y la evidencia sugiere que cuando los niños no asisten a la escuela, como los fines de semana y las vacaciones, pues son físicamente menos activos, comen alimentos poco saludables y tienen tiempos de pantalla mucho más largos, además de patrones de sueños irregulares como lo que está pasando actualmente, todo lo cual está relacionado con el aumento de peso y la obesidad. Y es muy probable que tales efectos negativos sobre la salud sean mucho peores cuando los niños están confinados en sus hogares sin actividades al aire libre y la interacción social pues durante este brote. Y en esta publicación reciente se habla que la pandemia de la enfermedad por COVID-19 pues está causando una morbilidad y una mortalidad sustanciales, forzando a los sistemas de atención médica, cerrando economías de escuelas. Y si bien es una prioridad mitigar su impacto inmediato, pues que en esta publicación quieren llamar la atención sobre el efecto a largo plazo de la pandemia en la salud de los niños por COVID-19 a través de estos cierres de escuelas, pues puede exacerbar la epidemia de obesidad infantil y aumentar también las disparidades en el riesgo de obesidad. Y esta pandemia de COVID-19 probablemente va a duplicar el tiempo fuera de la escuela este año para muchos niños y bueno, pues va a exacerbar los factores de riesgo para el aumento de peso asociado con el receso de verano. Entonces es importante que consideremos, en algunos países como en Estados Unidos, pues no se espera que algunos sistemas escolares pues se vuelvan a abrir para este año escolar. Las experiencias, por ejemplo, en países como Hong Kong, Taiwán y Singapur sugieren que los órdenes de distanciamiento social, si se levantan después de periodos cortos, pues deberán restablecerse periódicamente pues para controlar estos brotes por COVID-19. Y en resumen, para controlar, en resumen aquí se anticipa que la pandemia por COVID-19 probablemente va a duplicar el tiempo fuera de la escuela este año para muchos niños en el mundo y esto pues va a acelerar estos factores de riesgo. En varios estudios que se han presentado, han comentado que regularmente los niños en tiempos de vacaciones en verano aumentan de peso y se ha visto que este peso se mantiene a lo largo del año. Sin embargo, en esta situación por la pandemia, pues se prevé que este aumento de peso sea mucho mayor que el que se presenta normalmente en las vacaciones de verano. ¿Y cómo puede afectar el bienestar emocional de los niños? El COVID-19 también puede tener un impacto psicológico en los niños y los adolescentes y los factores estresantes como la duración prolongada de la pandemia, el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, la información inadecuada y la falta también de contacto en persona con compañeros de la clase, amigos y maestros, pues puede tener efectos aún más problemáticos y duraderos. A muchos niños también les faltarán los eventos que esperaban, como juegos, bailes, excursiones, y estos eventos pues son una gran parte de la estructura social. Se ha demostrado que el ejercicio regular también es una herramienta eficaz para el manejo del estrés. Entonces, de hecho, la actividad física y el ejercicio se han asociado con beneficios psicológicos en los jóvenes al mejorar los síntomas de ansiedad y depresión. Los pediatras en China han seguido la estrategia de fomentar la resiliencia en niños y adolescentes afectados por las consecuencias psicológicas de la epidemia de COVID-19. Y las medidas sugeridas a los padres y a los miembros de familia incluyeron aumentar la comunicación con los niños pues para abordar sus miedos y preocupaciones, jugar juegos de colaboración para aliviar la soledad,
fomentar actividades que promuevan la actividad física, incluso usar la musicoterapia de forma de canto, que esto se me hizo muy interesante, para reducir la preocupación, miedo y el estrés que el niño pueda sentir. Todas estas medidas pues se centran en ayudar al niño a superar este momento difícil, y además los padres también deben prestar mucha atención a las dificultades que tengan los niños de sueño y a las pesadillas para prevenir también el aumento de sueño durante el día y sugerir métodos de higiene y también de la relajación del sueño. Les comparto, si tienen oportunidad de revisar este programa que se me hizo muy interesante de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que se llama Influencias Ambientales sobre los Resultados de la Salud, que incluye 70 cohortes que estudian la obesidad infantil, y es un recurso que puede usarse para estudiar las consecuencias relacionadas del cierre prolongado de las escuelas con obesidad. Hay muchísima información, que a ustedes les puede ser de mucha utilidad. Hay dos enlaces, el de abajo, el último, que dice ecochildren.org. Bien información tanto para pacientes, para familias y también para investigadores. La misión de este programa es mejorar la salud de los niños para las generaciones venideras. Ya entrando en la materia de lo que es el proceso de atención nutricia en los niños con obesidad, hay algunas consideraciones muy importantes que quiero compartir con ustedes. Primero, el proceso de atención nutricia en los niños pues tiene unas características propias que deben ser consideradas a la hora de conducir dicho proceso. Y debido a que muchas veces son solo los adultos los que están interesados en solucionar el problema de la conducta alimentaria del niño, pues la baja motivación presente en ellos para colaborar en el proceso de atención nutricia, pues conlleva que el nutriólogo demuestre determinadas habilidades pues para favorecer la cooperación tanto del niño como de la familia. Y en este sentido, distintos autores investigadores han considerado que el nutriólogo dedicado a la población pediátrica debe mostrar una serie de habilidades y conocimientos. También se debe prestar atención de una manera muy especial a la edad del niño, a su sexo y nivel de desarrollo, teniendo en cuenta los patrones tanto normativos como sociales. También conocer las pautas básicas del desarrollo infantil, conocer los factores socioculturales, las expectativas, demandas y los criterios de la familia y del contexto social. También es importante tener habilidades específicas, lúdicas, de comunicación de temas infantiles, pues para poder favorecer nosotros tener esa implicación con el niño en la consulta. Y tener habilidades también para crear un ambiente cordial que facilite también la adherencia de los adultos en la consulta, que es con los que más a veces se tiene problemas, porque muchas veces sí están preocupadas por el niño, pero ya en el ámbito familiar, en el hogar, lo que ocurre muchas veces es que al niño, por ejemplo, le preparan su comida aparte y ellos siguen con sus malos hábitos. Esto realmente no va a funcionar así. Tiene que ser un trabajo en equipo y toda la familia debe estar conectada en el mismo canal. Otra peculiaridad de la infancia es que se refiere a que determinadas respuestas fisiológicas expresadas en una variedad de eventos o acontecimientos se confunden a esta edad con problemas estrictamente de comportamiento. Muchos niños no tienen aún formados un repertorio discriminativo que les permita diferenciar entre el malestar físico que padecen y las consecuencias psicológicas que mantienen dicho malestar. Esto amerita que el profesional realice un análisis del caso que le permita averiguar las condiciones en las que se produce el problema, atendiendo más a los aspectos funcionales del comportamiento que a sus características estructurales, y hacer la divulgación oportuna, pues con este caso, con el profesional de la salud mental, que sería lo más adecuado. Dentro de los objetivos del proceso de atención nutricia, está normalizar o mejorar el estado nutricio o mantener el peso en espera del aumento de talla. Todo esto va a depender del contexto del niño y de acuerdo a la evaluación de su estado nutricio. Aquí le pongo algunos ejemplos importantes. También la disminución del exceso de grasa corporal o grasa visceral, se logra mejorar la sensibilidad a la insulina, pero aquí tenemos que tener mucha precaución, porque a veces se recurren a dietas restrictivas y con los niños jamás se debe hacer esto. Acuérdense que está en riesgo su crecimiento y desarrollo. Esto debe ser valorado muy minuciosamente por un equipo, tanto el endocrinólogo pediatra, el pediatra y el nutriólogo. Debemos de favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo. Es importante monitorear el peso y la estatura varias veces al año, evitar la desaceleración y el detenimiento del crecimiento. También debe haber una intervención y detección temprana de las epidemias en la infancia, normalizar y revertir las alteraciones metabólicas. Estoy hablando de la glucosa pre- y postprandial, triglicéridos, colesterol, HDL y LDL. También es importante estabilizar o controlar la presión arterial y lograr disminuir los valores debajo del percentil 95 para edad, sexo y talla.
También es importante prevenir la aparición de complicaciones agudas y crónicas y o patologías asociadas. Debemos establecer una adecuada orientación nutricia para prevenir, minimizar o controlar los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. También debemos retardar la progresión de la diabetes y desarrollar hábitos y conductas alimentarias saludables. Lograr la adherencia al tratamiento y pues evaluar las necesidades energéticas cada 3 o 6 meses. Aquí les voy a compartir este cuadrito de las recomendaciones de las necesidades nutricionales en niños escolares. Esto fue propuesto por la doctora Marina Torresani y está en Argentina, pero como verán, muchas veces el niño no solamente tiene obesidad, puede presentar alguna lipidemia, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, y aquí, bueno, las recomendaciones, de acuerdo a la doctora Marina, bueno, ella habla, en caso de obesidad, pues debe ser un plan alimentario hipocalórico y preventivo de factores de riesgo. Esto estamos hablando de niños escolares, aclaro. En las dislipidemias, pues habla que es un plan normo hipocalórico controlado en grasas trans, controlado en grasas saturadas y colesterol. Si hay hipertensión, pues también normo o hipocalórico según la situación. Hiposódico leve solo en un caso justificado y preventivo de factores de riesgo cardiovascular. Si hay síndrome metabólico, habla de que sea un plan hipocalórico controlado en grasas o preventivo también de factores de riesgo cardiovascular. En caso de diabetes, adicionalmente debe un control de los hidratos de carbono y también debe ser preventivo factores de riesgo cardiovascular. Con respecto al valor calórico total, pues va a ser en función de la evaluación nutricia, del diagnóstico nutricio, los objetivos y la edad. Y también habla que nunca debe ser menor de 1.200 kilocalorías y también al final del crecimiento pues se deberá manejar como en el adulto. Con respecto a los hidratos de carbono, pues ella propone tanto en obesidad, lipidemias, hipertensión, un porcentaje de 50-55% en promedio, y hablando de síndrome metabólico, se fijan, hay una diferencia, habla de un 45-50%, y en el caso de diabetes tipo 2, que es el tipo de niños que yo tengo más en la consulta con obesidad, diabetes tipo 2, de 45-55%. Y es importante asegurar el aporte de verduras y frutas. También recomienda el uso del índice glucémico y la carga glucémica podría reportar y sumar beneficios. Y también habla de la fibra, promedio 14 gramos por 1.000 calorías o 5 gramos más la edad. Eso sería también que hubiera una prioridad de la fibra soluble y la fibra fermentable. Con respecto a las proteínas, pues aquí ya hay unas recomendaciones, tanto obesidad y lipidemias, hipertensión de un 15 a un 25%, síndrome metabólico de 20 a 25% y diabetes tipo 2 en niños con obesidad de 15 a 25%. Es importante aquí, en cuanto a los lípidos, que hay un consumo prioritario de ácidos grasos omega 9, que son las grasas muy saturadas, y los omega 3, EPA y DHA, que son los omegas de cadena larga. Dentro de las características del plan alimentario, la selección de alimentos es de acuerdo a la evaluación nutricia y a las comorbilidades presentes. Un plan adecuado para que se logre también mayor saciedad y que haya baja densidad energética. Debemos seleccionar alimentos y las formas de preparación adecuadas en los que se reflejan las pautas de prevención cardiovascular, el control de hidratos de carbono simples, grasas saturadas, trans y colesterol. Evitar también alimentos ultraprocesados que contengan jarabe de maíz de alta fructosa con azúcar y sal añadida. Y también es importante destacar alimentos recomendables o alimentos que pues los papás deben de tratar de no tener en su alacena, por ejemplo. Las comidas pues van a depender en función de muchas situaciones, pero bueno, aquí la recomendación de la doctora Marina es 4 comidas y las colaciones cuando sea necesario. Algo importante para tener en cuenta es que cualquier recomendación nutricional para el tratamiento de la obesidad en los niños debe considerar los siguientes puntos. Primero, el descenso de peso no debe ser mayor al 1% por semana. Debe preservarse la masa magra. También debe monitorizarse y mantenerse una velocidad de crecimiento normal. Recordar que el mantenimiento de peso con crecimiento longitudinal corrige un 10% por año. Debe ser seguro desde el punto de vista nutricional, cubriendo todas las necesidades, no solo de macronutrientes, sino de micronutrientes fundamentales como el calcio, hierro, zinc, vitamina A, vitamina D y omega 3, EPA y DHA, entre otros. También es importante considerar que el plan alimentario debe producir una mínima sensación de hambre y no debe afectar emocionalmente al niño. Esto es bien importante. El plan alimentario debe aportar a los niños y adolescentes los nutrimentos necesarios para el crecimiento y el desarrollo y su funcionamiento adecuados. Debe ser un satisfactor emocional a través de la selección y preparación de los alimentos, del consumo de la comida por su sabor, color, olor, textura y presentación agradables. También
debe realizarse en un clima agradable, dándole tiempos específicos, intenciones y permitiendo la convivencia humana también con su familia, que ahorita pues tenemos un poquito más de tiempo en casa y es importante que se siga favoreciendo y que todos los niños coman en un lugar con sus papás y que no estén comiendo en su cuarto con la televisión. Aquí les quiero compartir esta publicación que fue en base a una revisión sistemática y se me hizo muy interesante. Aquí habla de las prioridades dietéticas clave para el manejo de las enfermedades cardiovasculares de obesidad y diabetes basadas en la evidencia. Y habla que debemos centrarnos en los alimentos y en los patrones generales de la dieta en lugar de nutrimentos individuales aislados, reconociendo también las influencias complejas de los diferentes alimentos en la regulación del peso a largo plazo, en lugar de simplemente andar contando calorías. Y también que debemos de caracterizar e implementar estrategias basadas en la evidencia, incluyendo enfoques de política para el cambio en el estilo de vida. Y aquí lo que se trata es que tengamos mejores prácticas para reducir la carga de las enfermedades cardiometabólicas relacionadas con la dieta. Y aquí ponen en la parte de arriba, o alimentos con mayor beneficio, pues incluyen las frutas, las nueces que serán las oleaginosas, los pescados, los vegetales, los aceites vegetales, particularmente pues el aceite de oliva, los granos enteros mínimamente procesados, las leguminosas, el yogur, incluso está el queso, está el huevo, está la leche. Y pues en la parte roja sabemos los alimentos que, bueno, no son muy recomendables y bueno, ya vienen ahí los granos refinados, los almidones, los azúcares, las carnes procesadas, alimentos altos en sodio y las grasas trans que debemos de considerar. Y dentro de las estrategias en la intervención nutricia es importante involucrar a la familia porque produce mejores resultados en el descenso de adiposidad y el sostenimiento a largo plazo. Por eso debemos de involucrar a todos, en los papás, los abuelos, los maestros, los educadores y todas las personas que están involucradas en el cuidado del niño. También los cambios en los hábitos alimentarios de la actividad física deben ser graduales y pequeños, pero deben ser permanentes y constantes. La familia debe aprender a comprar alimentos saludables, saber clasificar los alimentos según su contenido graso y de azúcares refinados, planificar un menú semanal saludable y la organización es un componente importantísimo del tratamiento. También se debe facilitar el ordenamiento de la alimentación familiar. También debe aprender la familia acerca de las porciones adecuadas para cada edad y resaltar las conductas positivas y alentar también al niño. También es importante, en este caso, las consultas deben ser frecuentes para permitir al nutriólogo evaluar los logros, reconocer las dificultades y realizar los cambios necesarios en la estrategia del tratamiento. Y el profesional debe empatizar con la familia y no criticar. Cada logro alcanzado pues debe ser estimulado y la familia también debe reemplazar conductas sedentarias por otras de mayor gasto de energía. La actividad física también debe estar incorporada dentro de la rutina diaria en forma espontánea y programada. Entonces, algo importante que no debemos olvidar, que el plan de alimentación debe realizarse en un clima agradable, dándole tiempos específicos, intenciones y también permitiendo la convivencia humana. Bueno, aquí es importante que nosotros utilicemos con los niños diversas herramientas educativas de apoyo visual para orientación alimentaria adaptadas a su contexto. Este plato de alimentación saludable para niños de la Universidad de Harvard fue creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, T.H. Chan, basado también en la mejor evidencia disponible para mejorar la orientación visual. Ustedes ahí tienen los enlaces, ustedes pueden también disponer de este material que les puede también ser de mucha utilidad para manejarlo con sus pacientes. Y luego también tenemos este plato inteligente, este lo diseñó una nutrióloga educadora en diabetes mexicana, se llama Adriana Ugarte, si no mal no recuerdo, y este específicamente es recomendado para niños de 2 a 11 años, que se me hizo muy interesante y pues era una estrategia, una herramienta para utilizarla con nuestros niños. Ay, como que me regresé. Y bueno, también aquí tenemos, se me hizo muy interesante, descubrí yo este programa, es una estrategia de prevención de la obesidad infantil en Euskadi, que esto es del País Vasco en España. Y bueno, este plan tiene como objetivo mejorar las capacidades de la población infantil y juvenil de vivir de forma y minimizar los riesgos también de conductas no saludables. Yo les recomiendo mucho que entren a la página porque tiene material que les puede ser de mucha utilidad. Vienen varias guías para los papás y para los niños y también para los profesionales de la salud. Y también algo importante que resaltan mucho es el consumir los alimentos de temporada, incluyendo ahí en esta página también tienen ahí
diversas preparaciones y maneras también, algunas guías para que los papás se les facilite esta situación. Ahorita me vino a la mente algo que he estado leyendo en los Estados Unidos, que muchos padres de familia se las están viendo muy difíciles también aquí en México, porque no estaban acostumbrados a estar con los niños en casa. Muchos de ellos se la pasaban trabajando y muchos niños incluso comían en comedores escolares. Y lo que sucede ahora que algunos papás pues no tienen estas habilidades para cocinar, entonces se les está complicando y por esa razón recurren pues alimentos de más fácil manejo y pues caen en los alimentos ultraprocesados porque se les dificulta preparar otro tipo de recetas. Entonces ustedes como profesionales de la salud pues pueden ayudarlos dándoles algunos tips de algunas recetas fáciles para preparar pues alimentos un poco más saludables de lo que están ahorita muchos manejando. Es importante crear y mantener una rutina diaria con los niños, tanto de las comidas, el tiempo de trabajo escolar, los horarios para levantarse, ir a dormir, también hacer ejercicio y planificar diferentes actividades divertidas. Darle, por ejemplo, a cada día un tema saludable. El lunes podría ser día de la cocina saludable y toda la familia va a ayudar a preparar juntos una comida nutritiva. El martes puede ser noche de baile y organizar una fiesta de baile en casa. El miércoles puede ser miércoles de entrenamiento, todos participan en un entrenamiento familiar de ejercicio, por ejemplo. El jueves puede ser de videollamadas, en donde pues al niño se le permita conectarse también con amiguitos o con la familia, para tener este contacto social. El viernes también pudiera ser el día de los sentimientos del viernes, y ahí donde la familia pues se reúne para tener esta reunión para pues compartir, expresar los sentimientos, todas esas situaciones que están viviendo y que puedan de alguna manera expresar, pues para también que los papás sepan cómo están viviendo esta experiencia los niños. Recomendaciones a los padres de familia. Es importante cambiar los hábitos de comer, desarrollar una rutina de comer despacio y controlar las porciones. También hacer de las comidas en familia. Es importante que no estén viendo la televisión ni tampoco estén con la computadora. Deben servirse las comidas en horarios regulares y en un ambiente familiar agradable, de comer únicamente en los lugares destinados para ellos, sin mezclar otras actividades como lo son estudiar. También es importante que se remueva la televisión, la computadora del cuarto de los niños y también que se reduzca el tiempo de Netflix, de videojuegos o internet. Es importante evitar el síndrome del plato limpio y es preferible utilizar platos pequeños para la alimentación. Tampoco satisfacer las necesidades emocionales del niño con comida, evitar la utilización de los alimentos como premio o castigo, utilizando, tratar de utilizar pues, mejores estímulos para que sea algo más positivo. También es importante evitar la utilización de los alimentos, bueno, eso ya lo había comentado. Y es importante que durante esta cuarentena se cree y se siga una rutina, porque esto es clave. Continuar comiendo sano, realizar actividad física, mantener una mentalidad positiva, hablar con familiares y amigos, establecer también la hora de acostarse y despertarse y también participar en actividades que la familia disfruta. Esto es crucial ahora más que nunca. Ya casi voy a acabar. ¿Ya me estoy pasando el tiempo? ¿Todavía puedo, Ricardo? Todavía puedes. Todavía puedo. Bueno, les quiero compartir esto de la Fundación Gaso, el que se me hizo genial. Ellos promueven los hábitos saludables. Esta fundación, se supone, bueno, el objetivo que tiene, lo que buscan es reducir las tasas de obesidad infantil a través de la promoción de hábitos saludables para los niños y las familias. Esto surgió de dos hermanos que se llaman Pau y Marc Gasel, que son atletas olímpicos y campeones de la NBA, que están muy comprometidos con hacer una diferencia en la infancia. Entonces ellos se organizaron y bueno, tienen tienen, por decirlo, una sucursal en Estados Unidos y también en España. Entonces en su página promueven diferentes mensajes para esta cuarentena saludable para los niños y tienen muchas herramientas didácticas. Esto se fundó en España desde el año 2013 y como les digo, está presente en Estados Unidos y en España. Si pueden entrar ahí, les recomiendo mucho. Hay mucho material también que a ustedes les puede ser de utilidad. Y se me hizo genial esto, ellos lo publicaron hablando del plato saludable, entonces ahí les dan estas actividades a los niños para que formen su plato saludable. Y también me gustó mucho el de la camita del móvil, que es para que ellos antes de dormir pues guarden su teléfono, porque yo sé que muchos niños ya cuentan con un celular, y para que también lo pongan a descansar y también lo apaguen. Y ya como comentarios finales, pues la intervención nutricia requiere de un abordaje centrado en el niño, que también debemos incluir a la familia y debemos especializar las estrategias en la intervención nutricia.
el comportamiento, el cambio, perdón, el comportamiento de la salud es fundamental en el manejo de la obesidad y debemos tener en cuenta que lo que no se consigue cambiar durante la infancia, más difícil será el tratamiento de la corrección en las décadas posteriores. La niñez es una etapa en la que todo, casi todo es posible en lo relacionado con los hábitos y las conductas. Y en esta etapa pues se ordena la personalidad, se establecen los patrones que serán la base del comportamiento del niño a la edad adulta y los hábitos que se formen en esta edad pues lo van a acompañar al niño a lo largo de toda su vida, ¿no? Y una buena alimentación acompañada de un estilo de vida saludable es la base para que los niños crezcan y se desarrollen de una manera adecuada para que rindan en la escuela y estén sanos. Entonces, en los niños se deben incorporar estructuras y rutinas diarias, maximizar las oportunidades de cambio de comportamiento durante el distanciamiento social y también después de la cuarentena continuar con estas rutinas saludables. En razón de eso, es necesario que todos los que estamos directamente relacionados con los niños y adolescentes, pues concentremos todos nuestros esfuerzos para que la educación de ellas sea la mejor posible. Esto es lo que les va a proporcionar una vida sana en todos los sentidos. Y es necesario concientizar tanto a los padres de familia de que la salud es una pieza muy importante para el equilibrio de los niños y adolescentes, por lo que ellos deben ser y dar el mejor ejemplo para sus hijos. Y les comparto esta frase que me gusta mucho de Jacob Braun, que considera lo difícil que es cambiarte a ti mismo para que puedas entender lo difícil que es cambiar a los demás. Y bueno, aquí les dejo mis redes sociales por si no podemos llegar a contestar todas las preguntas. Siéntanse la confianza de escribirme y cualquier material que necesiten, con todo gusto los artículos se los comparto. Les agradezco mucho su atención y bueno, no sé si hay algunas preguntas, comentarios. Pues invitaríamos a los espectadores que realicen a través del chat sus preguntas, si hay alguna duda o algo que tengan que, alguna duda, opinar o algún comentario, entonces lo pueden hacer. Y tenemos a Viridiana Martínez y nos pregunta que si es conveniente suplementar a los niños con omega 3, doctora. Ay, Alejandra. Alejandra. Sí. Si es conveniente, ay, perdón, es que está aquí como que sale medio raro la pantalla. Sí, en este caso sí es importante que al niño se le haga primeramente una evaluación de su estado nutricio y ya se tendría que adaptar con él porque primeramente ver si la alimentación no está cubriendo y bueno, qué tanto necesitaría en este caso el suplemento. Eso ya se tendría que individualizar, pero si el niño, por ejemplo, no consume ninguna fuente marina de pescado, obviamente por la cuestión, el salmón, por ejemplo, es muy caro. Tenemos la opción de la sardina, pero hay mucha gente que no le gusta la sardina, por ejemplo. Está el atún, pero para que el atún sea rico en omega tendría que ser el atún fresco, pero también está muy caro desafortunadamente. Y el atún en agua pues prácticamente ya no contiene casi nada de omega 3. O sea, el único que podría conservar un poquito el omega 3 es el atún en aceite. Ahí tendrían, por ejemplo, que pues drenarlo un poquito. ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué recomendación específica, o sea, qué recomendación práctica aconsejarías tú como un elemento para idear o configurar una dieta actualmente ahorita para los niños? Bueno, es que aquí depende del contexto, porque de manera general, pues también habría que ver la edad de los niños, pero por si están hablando ustedes, tienen algún paciente, pues hay primero que valorar con qué disponen de la cuestión económica para poder surtir la despensa, porque estamos viendo que hay inseguridad alimentaria y muchos no están teniendo los recursos de antes. Entonces, bueno, es importante primero, ¿qué tiene la despensa? Así si ustedes trabajan en línea, revisar qué tiene la despensa las familias y con base a eso, bueno, cuál es su presupuesto para poder armar un menú y poder conseguir los alimentos necesarios para tener una mejor alimentación. Esa sería mi recomendación. Respecto al omega 3, nos preguntan ¿qué suplemento de omega 3 se recomienda? Tiene y que ser, si es útil en esto la chía. Hay que diferenciar el omega 3 de cadena larga y el omega 3 de cadena corta. Acuérdense que el omega 3 de cadena larga es el que mayor evidencia científica tiene por su efecto antiinflamatorio, entre otros efectos benéficos que tiene en la salud. Entonces, los suplementos deben ser grado farmacéutico, pero sí deben ser bajo prescripción. Se tiene que valorar al paciente minuciosamente,
ver, analizar la dieta o el consumo de alimentos y ver la conveniencia de recomendar algún suplemento. Puede ser que la chía contiene un omega 3 de cadena corta. Yo no digo que no tenga efectos positivos, pero también depende cómo consuman la chía. Si ustedes quieren la chía para que les aporte el efecto benéfico de los omega 3 de cadena corta, tienen que pulverizarla, porque si ustedes hidratan la chía, entonces no van a tener acceso a ese omega 3, porque incluso pues, se convierte ya, acuérdense que hace una forma de gel, entonces no se va a poder aprovechar ese omega 3 de cadena corta. Entonces depende como quieran aprovechar sus beneficios, es cómo se va a utilizar la chía, que pues tiene también ese efecto benéfico de su fibra, que tiene efecto prebiótico. Referente al omega 3, sabemos que hay omega 3, omega 6, omega 9 en cápsulas. ¿Los niños pueden consumir este producto? Lo primero que nada, y algo que yo les insisto mucho, es que debemos de revisar la alimentación que están llevando a cabo. Acuérdense que el omega 3 se puede obtener de las fuentes marinas, como es lo más económico sería la sardina. El omega 9, acuérdense que las grasas monoinsaturadas puede ser el aguacate o el aceite de oliva o los cacahuates. Y el omega 6 aguas, porque el exceso de omega 6, acuérdense que tiene un efecto inflamatorio, entonces debe haber un equilibrio. Por eso no se justifican suplementos de omega 3, 6 y 9. Todo esto se puede obtener a través de la alimentación. Lo que sí se justificaría, sobre todo en el caso de la obesidad, donde predomina la inflamación, el estrés oxidativo, la disfunción endotelial y la disbiosis, si hay una deficiencia, un omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, aceite de pescado, ¿sí? Pero tiene que ser un grado farmacéutico. Entonces, sí tengan mucho cuidado con los suplementos, porque lejos de hacer un bien, acuérdense que si hay un exceso de omega 6, es inflamatorio. Y hay preocupación por esto. Nos preguntan que si aparte, si toman algún medicamento hipolipemiante a esta edad o a edad pediátrica, se puede indicar algún medicamento hipolipemiante o de igual forma qué niveles de colesterol y triglicéridos se toman en cuenta, si en caso de que sea recomendable. Bueno, doctor Guerrero, que es el que pregunta, la experiencia que yo he tenido en niños, y ha sido mucha con niños, obesidad, diabetes 2, no ha habido necesidad de darles medicamentos. Con la alimentación mejoran sustancialmente. Ahora, con respecto a la chía, aquí pone que barre los medicamentos. Yo no comenté eso. La cuestión es que, bueno, ¿cuál sería el objetivo de dar la chía? Esa sería la primera pregunta. Si quiere para enriquecer la dieta del niño, está perfecto. Nada más que tiene que ser con cuidado y a las cantidades apropiadas. No como una fuente principal de fibra, porque hay otros alimentos que nos pueden aportar fibra, ¿sí? Ya en casos, bueno, no me ha tocado a mí trabajar con niños que estén muy complicados, pero ya si en un momento dado pudiera ser que hubiera un niño que tuviera los niveles muy elevados de los triglicéridos y ya es un niño que esté en mayor riesgo, pues ya tendría que verse con su pediatra, endocrinólogo pediatra, pues para poder ver cuál sería la mejor opción. Como nutrióloga de experiencia, digo, nunca me ha tocado que los doctores con los que colaboro, de mis niños, de mis pacientitos, les recomienden algún fármaco. Muy bien. Un profesional en psicología tiene duda si hay algún tipo de alimento o alimentos que ayuden a mejorar el estado de ánimo de los niños. Y si es así, ¿cuáles recomendaría? ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, Carolina, fíjate que, bueno, la idea es que hablamos del contexto de un patrón alimentario que tenga todos sus componentes, como se habla de la dieta mediterránea, por ejemplo. Obviamente aquí pues hay alimentos que no tienen acceso a todos, entonces tendríamos que ver la manera de incluir alimentos que tengan componentes bioactivos, donde nos puedan ayudar. Se habla que los efectos del pescado también en el estado de ánimo, se habla también, por ejemplo, del magnesio. Sabemos que también cuando hay altos niveles de estrés, que lo están viviendo seguramente muchos de nuestros niños, pues acuérdense que se incrementa el cortisol y hay deficiencia de magnesio. Que acuérdense que las verduras son ricas en magnesio, entonces es importante ahí que la dieta sea rica en verduras, que también se integren lo que son las oleaginosas, las nueces, que son ricas en magnesio y que también nos pueden ayudar para esta parte del estado de ánimo.
Y bueno, hace unos días acá platicábamos, Carolina, del chocolate, que ahorita que me hace esta pregunta, bueno, se ha visto los efectos benéficos del cacao, pero estoy hablando del cacao puro o el chocolate amargo, que tendría que ser de un 70% en delante sin azúcar, pero aguas. Hay niños que son más sensibles donde no se les indica, pero pudiera tener ese efecto benéfico en el contexto de una alimentación saludable. La cuestión aquí con el cacao o el chocolate puro es que no es recomendable que se les dé muy tarde porque a cualquier persona, incluyendo a los niños, porque les puede quitar el sueño, sobre todo también personas que sean más sensibles. Entonces, tal vez en lugar de que se consuman ese chocolate con leche, que todos sabemos que le ponen la mayoría de los niños mexicanos, que tiene una cantidad industrial de azúcar, pues que les complementen con estas 2 cucharadas de cacao puro, en su vasito de leche si acostumbran la leche. Pero ojo, hay que diferenciar del cacao puro a la cocoa, que es un producto que ha pasado por un proceso, se industrializa y ya en ese proceso, aparte, ya pierde todas sus propiedades antioxidantes. Entonces ese no es el más recomendable. Bueno, otra pregunta importante. Preguntan, ¿los alimentos bajos en grasa, como los alimentos light, los pueden consumir los niños? La cuestión aquí que habría, ¿por qué le van a dar al niño alimentos bajos en grasa? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál sería el contexto? La cuestión es que, de hecho, hay estudios muy interesantes en donde se ha visto que la leche entera, la grasa butírica de la leche entera, tiene efecto positivo, pero ojo, tiene efecto positivo en personas o en niños que tienen problemas de obesidad, no en las personas sanas. Entonces, ahí realmente habría que tener mucho cuidado porque luego el estar reduciendo, cortando, por decir, calorías y dándole puros productos light, pues puede también comprometer el crecimiento del niño. O sea, habría que ver por qué estamos nosotros, consumiendo productos light. Yo siempre recomiendo que sea una alimentación más natural, lo más natural posible y pues evitar recurrir a este tipo de alimentos. A menos que el niño aparte, como los que yo tengo, aparte de obesidad, tengan diabetes tipo 2, pues en el caso, por ejemplo, de las aguas que se endulzan con azúcar, pues ya tendríamos que buscar algunas otras alternativas. Bueno, pues por lo pronto, felicitaciones a la maestra, que hay algunos comentarios. No sé si alguna otra pregunta. ¿Conoce algún producto de cacao que recomiende? Sí conozco muchos, y no quiero hacer gol. Lo más importante aquí es que lean la etiqueta. Bueno, hay una marca que viene de Tabasco. Yo tuve oportunidad de ir a Tabasco. Bueno, voy a decir el nombre. Se llama Casep. Y tienen chocolates desde 60, 70, 80 hasta 100%. Y también venden el cacao puro. Sí, entonces aquí lo importante, o sea, no tiene que ser esa marca, pero lo importante es que revisen la etiqueta y también acuérdense que si el chocolate que estamos buscando es el amargo, trae leche, nueces, ya valió. O sea, ese no es el chocolate que se recomienda. Tiene que ser un chocolate puro, entre menos azúcar contenga. El 70-80 veces los niños no lo aceptan, puede ser el de 60. El de 100, si lo han probado ustedes, pues no les gusta mucho, ¿verdad? A menos de que sea endulzado con Splenda. Entonces, esa sería la opción. Que busquen en la etiqueta que es un chocolate con esas características. Y nos preguntan cómo cuantificar la proteína para los niños. ¿Cómo lo cuantifican? No entiendo a qué se refiere cuantificar. Si en la prescripción o cuando ya se les sirve el plato, porque es importante aquí con los niños, bueno, ser muy concretos con las recomendaciones en medidas caseras, pero no me quedó claro la pregunta de Lucía exactamente a qué se refiere. Muy bien. Si nos puedes ampliar, Lucía, ahí la pregunta y con mucho gusto te contesto. Y maestra, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones precisas en este momento? ¿Qué les diría usted a los padres de familia en cuanto a este tema para prevenir y controlar este proceso de obesidad que se está produciendo? Pues mire, yo le recomendaría, y como quiera la presentación va a estar a su disposición. O sea, aquí yo les comentaba, lo primerito es que debemos de tener estructura en los horarios, en las rutinas, tratar de que los papás estén muy, muy al pendiente de todo esto.
Y otra cosa importante ahí es pues que se organicen, como yo les recomendaba ahí, lo del día, darle a cada día un tema saludable. O sea, lo importante aquí es, el mensaje para los papás es que se debe crear y mantener una rutina diaria, ¿sí? De las comidas, del tiempo de trabajo escolar, porque ahorita todos andan desfasados, desordenados, o sea, no tienen horarios, pero sí ha empezado otra vez esa rutina. También dormir a los niños más temprano, para que se puedan levantar temprano, respetar sus horas de sueño, tratar de que hagan ejercicio, que estén más activos, incluso que participen también en la elaboración de los alimentos, eso es algo muy importante. Y sobre todo, en este tiempo de estrés, bueno, pues muchos papás y mamás no saben cocinar, no sé si se han dado cuenta. O sea, están enfrentando esta situación porque no están acostumbrados a que los niños iban con la abuelita o se quedan en el medio internado de la escuela. Entonces ahorita están ávidos de información. Yo sé que mucha gente está pues tratando de cocinar. Me llamó la atención que en Estados Unidos, o sea, se les está complicando, pero bastante. Y está pasando que mucha gente pues no sale de lo mismo, nada más frijoles en lata porque no saben hacer otra cosa. Entonces es importante que nosotros les demos diferentes recursos, por eso yo les compartí esas páginas donde ustedes pueden encontrar muchas herramientas didácticas, y tips, recetas para poder compartir con las familias de sus pacientitos. En cuanto a obesidad infantil, ¿cuál sería para usted, a su criterio, el principal factor que está influyendo en el ascenso de la prevalencia de obesidad infantil? Es que ese es un tema súper complejo. O sea, acuérdense que les comentaba que hay muchos factores que intervienen, que incluso están fuera de nuestras manos, que tienen que ver a nivel de las políticas públicas, del acceso a alimentos. Es realmente muy, muy complejo, pero nosotros tenemos una parte importante. O sea, nuestra labor es la educación y tratar de fomentar ese cambio de hábitos del estilo de vida, de la alimentación saludable, también de la actividad física, del control del estrés, incluso también el sueño tiene mucho que ver en esto. Es importante que los niños pues tengan esa rutina de sueño, que se traten de dormir más temprano. Entonces, sí es algo súper complicado, ya lo hemos visto, pero bueno, tratar nosotros de nuestra trinchera, pues aportar nuestro granito de arena y pues fomentar esta educación. Claro, entonces como se educa o se forman educadores en diabetes, tenemos que formarnos como educadores en obesidad. En obesidad. Y aquí Sí. no podemos aprender a vivir con la obesidad. Aquí y no. tener muy importante ahorita que en este tiempo de la cuarentena, o sea, hay que seguir tratando que se mantengan esas rutinas, porque yo les platicaba en los estudios que se ha visto que en el verano es cuando más suben de peso los niños, ese peso lo mantienen en el año, pero ahorita los científicos están muy asustados porque pues todo lo que se viene, si los niños no cambian ahorita su rutina y siguen igual de sedentarios o haciendo lo mismo que hacen en el verano, pues que se la pasan también un poquito la disciplina más relajada y consumiendo alimentos no tan favorables, pues entonces estas cifras se nos van a disparar más. Claro porque sí. van a sobrepasar las cifras que nos proponía el Atlas de la Federación Internacional de Obesidad el año pasado, porque les decía, el año pasado cuando se publicó este documento, pues nadie, ni ustedes ni yo teníamos idea de que estaríamos ahorita en este momento aquí discutiendo este tema, ¿no? Jamás por la mente a mí me hubiera pasado que estaremos viendo esta pandemia. Entonces, imagínense, hay que estar muy al pendiente de lo que puede suceder con respecto a los niños, porque creo yo que sí se puede disparar más los niveles de obesidad y tenemos que estar muy, muy alertas. Hay que ver la historia, qué sucede. Maestro Ricardo, doctor Ricardo. Sí. Pues muy interesante, Ale, todo lo que nos mencionas. Definitivamente hay que aprender a cocinar y sobre todo nosotros como hombres, creo que tenemos una gran área de oportunidad en estar aprendiendo ya a cocinar. Y hombres profesionales de la salud, con más razón tenemos que aprender a cocinar. Muchas gracias por tu participación, Ale. Muchas felicidades y muchas gracias también a la doctora María Luisa por su participación como moderadora. Y quiero comentarles a todos pues que pues los extrañamos, no nos hemos podido ver y ahorita estoy viendo con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León para hacer las sesiones a través de sus plataformas, continuar con las sesiones académicas por parte de sus plataformas. Una vez pasando la contingencia,
también vamos a ver la posibilidad de continuar con las dos formas, la forma presencial y a través de las plataformas para que pueda el resto del país estar tomando las sesiones académicas. Y agradecerles principalmente pues a ustedes, a todos, su apoyo, su participación en esta noche de viernes, que pues académicamente de estar en nuestras casas haciendo otras cosas, nos tomamos el tiempo para estar aquí reunidos, juntarnos, vernos y aprovechar el tiempo de una forma pues muy educativa. Entonces, pues muchas gracias, Ale. No sé si quieras agregar algo. No, pues nada más que se cuiden mucho y espero pues que nos podamos volver a ver en persona, porque sí, ya después de un rato estar así como que es difícil, ¿no? Pero bueno, sé que vamos a salir todos adelante y bueno, espero que esta información les sea de mucha utilidad y siéntase la confianza si alguien tiene alguna pregunta que no se haya contestado, pues mándame un correíto, un mensajito y estoy a sus órdenes. Doctora María Luisa. Agradecer la presencia de ustedes, el tiempo, su entusiasmo y ver las ganas de seguir aprendiendo con nosotros como equipo y los esperamos en las sesiones de los viernes siguientes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y comentarles que les manda saludos la doctora Margarita Nuila de El Salvador. Les manda a decir que se cuiden mucho. Presidenta FECOM, el doctor Félix Escaño, presidente de FLASO, les manda saludos también, que se cuiden mucho, y la doctora Donna Ryan, presidenta de la World Obesity Federation, también les manda saludos y les dice que se cuiden mucho. Entonces, pues nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Resguárdense, cuídense y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Que tengan bonito fin de semana. Buenas noches. Bonito fin de Gracias. semana.